Ametralladoras para el pueblo. Los principales cambios del RENAR. Hay una noticia que explotó en todos los medios y que puso el foco en un organismo clave, el ex ANMAC, ahora RENAR, es decir, el Registro Nacional de Armas. La gran novedad que generó controversia es que en Argentina los civiles podrán volver a comprar fusiles y carabinas semiautomáticas de calibres grandes. Mucha gente se agarró la cabeza pensando que se podrían comprar, no sé, un AK-47 en una ferretería y empezar las matanzas en las escuelas al estilo Estados Unidos, pero el tema es mucho más profundo. Acá lo vamos a analizar, vamos a hablar lo bueno, lo malo, lo que quedó genial y lo que no tanto. Estamos, como les decía, con Depe, que nos va a hablar sobre este tema y otros cambios importantes en RENAR durante esta gestión. Che, Depe, antes de arrancar, vos sos legítimo usuario, ¿no? Sí, soy legítimo usuario de arma de fuego y bueno, ya desde hace un tiempo que vengo cada tanto asesorando a funcionarios y legisladores sobre estos temas de armas. Ad honorem, pero bueno. Pero bueno, vamos al tema central, que es este que estabas diciendo de la compra de fusiles, subfusiles y carabinas de calibres grandes, que por cierto, el fusil es lo que la gente suele conocer como un rifle, una carabina es como un rifle pero más corto básicamente, y un subfusil es como puede ser una carabina pero que usa calibres más chicos de pistola, es una 9 milímetros. El titular mediático que se estuvo manejando es tremendo, pero hay que analizar con más profundidad y conocimiento de causa. Los titulares de los medios eran mentirosos entonces. En líneas generales sí, para mí que por amarillismo y por desconocimiento. Te acordarás cuando en 2022 en C5N salió Rial a mostrar un video mío disparando con una escopeta y decían, acá estamos con un especialista, mirá el fusil que tiene, y no es lo mismo una escopeta que un fusil. Cualquier legítimo usuario se te cagaría de risa con eso. Quizás la gente piensa que es lo mismo, pero nada que ver. Pero bueno, a lo que voy es que sí, hay mucha gente que habla desde el desconocimiento. Pero bueno, eso sí, los medios suelen distorsionar todo lo que está relacionado con armas y le llaman portación a la tenencia o le dicen, como te decía, fusila una escopeta, que es lo que me pasó a mí. La cuestión es que, bueno, después de 30 años de reclamos, literalmente 30 años, se puso fin a la prohibición que teníamos los legítimos usuarios para comprar este tipo de armamento, como el que tiene ahí Juan Sensotera del canal 44 Magnum. Ese es un FCL, como el FAL, pero semiautomático, a través de la eliminación del decreto 6495. Acá el problema es que la gente piensa que es una desregulación total y que cualquiera se puede comprar un arma, pero no es así. Claro, porque cuando leen fusiles semiautomáticos, la imagen en Estados Unidos, la posibilidad de ir a comprar un rifle en Walmart y subirse a un edificio a disparar a la gente, ¿no? Es que depende siempre del estado, sí. Pero antes pasaba que te podías comprar literalmente un arma en Walmart en Estados Unidos. Te podías comprar un rifle francotirador con mira telescópica y te decías, bueno, a ver, una leche, pip, una lavandina, pip, un rifle francotirador. ¿No quieres llevar que hay descuento de cargadores extra largos? Ah, bueno, dale, ya que te llevo uno y una mira telescópica. Antes en serio era así en Estados Unidos. Esto no tiene nada que ver. Eso es un mito que hay que desarmar de entrada. Para que quede claro, Argentina no es Estados Unidos, ni lo será, porque acá se mantiene un nivel de control que las personas que quieran comprar un arma, que allá no existe. Acá el legítimo usuario sigue siendo una figura que está fuertemente auditada. Para ser legítimo usuario, tenés que pasar por un examen físico y un test psicológico, no tenés que tener antecedentes penales, tenés que demostrar medios lícitos de vida, o sea, un recibo de sueldo, o si sos monotributista, mostrar facturas y demás, y tenés que hacer una prueba de idoneidad en el manejo de armas de fuego, mostrar que sabés disparar y que no te vas a pegar un tiro en el pie, ni le tenés miedo a las armas y demás. Y esto se renueva cada 5 años, como pasa con la licencia de conducir. Todos estos requisitos se mantienen, esto no cambió absolutamente nada, o sea, esto sigue igual. O sea, si estás medio loco, medio pirucho, o digamos tenés un leve problema judicial, no pasás, punto. El control está en la persona y no en el arma acá. Claro, aparte, bueno, que también está como esa idea de que las armas son malas y hacen daño, y en realidad los que hacen daño son las personas. Es como si yo tengo un cuchillo, puedo usarlo para el bien o para el mal. El arma termina siendo una herramienta que obviamente te facilita hacer daño. Pero bueno, sí, el control sobre los civiles, como estaba diciendo, es riguroso, y este es el marco que hay que entender para que, por el cual la actual administración del RENAR, como decías vos, que antes se llamaba ANMAC, que la gestión de este organismo está trabajando en una agenda de simplificación administrativa y burocrática. Durante la gestión anterior, un trámite para hacerse legítimo usuario o para poder comprar un arma, lo que se conoce como tenencia, podía tardar entre 3 y 4 meses, porque tenía una burocracia tremenda. Una eternidad. Sí, de 3 a 4 meses para hacerte legítimo usuario.
Ahora mirá el cambio de enfoque. Ahora con la digitalización que llevaron a cabo, que ahora en un ratito hablamos más de eso, y la simplificación que hubo, esos trámites se están tardando entre 1 y 3 semanas. Mirá qué bien. Y se espera que cada vez sea más común que tarde 1 semana. De hecho, hay trámites de tenencia expresa, ahora en un ratito también lo hablamos, y esto, bueno, es una señal política concreta de que se está priorizando la función registral y la eficiencia. Que, por cierto, quiero acotar algo, que esto lo dije hoy en Twitter y lo puse también en mi Instagram. Estamos hablando bien del gobierno, porque cuando hay que hablar bien, se habla bien. De igual manera, vos sos un cuca culo roto, resentido, viuda de Milei, que tenés toda la leche después de las últimas elecciones. Pedazo de sidoso. Perdiste, pedazo de sidoso. Vos y los de Potencia perdieron. Te ensobraron. Y te ensobraron. Y además te paga Jorge Macri a vos. Así que cerrá el culo También. y seguí. Por cierto, pequeño chascarrillo para los amigos de Twitter. Pensaba que de golpe se habían enojado. Sí, sí. Por cierto, antes de seguir y para que la gente que no está en el tema de armas entienda, porque yo quiero que hablemos esto también para aquellas personas que no lo entienden y se comen un titular cualquiera fake o amarillista o clickbait de los grandes medios. ¿Qué es la credencial de legítimo usuario y qué es la tenencia? ¿Van por caminos diferentes? ¿Es lo mismo? Sí, es bueno aclararlo. La credencial de legítimo usuario es la que te habilita a poder comprar y operar armas. Es como una licencia de conducir, para hacer un paralelismo, que te habilita a manejar autos. La tenencia es la credencial de propiedad de un arma, que para hacer el mismo paralelismo sería como la cédula verde, que te dice de quién es el auto. Una tenencia te dice de quién es el arma. Volvamos al tema central. El nuevo régimen de los fusiles semiautomáticos, ¿qué es exactamente lo que cambió, DP? Y sobre todo, y quiero que esto lo dejes bien en claro, ¿por qué antes no se podían comprar y ahora sí se puede? En realidad está mal dicho, porque sí se podía comprar, pero era distinto. Te lo voy a explicar, porque la clave está en cómo se interpretaba esta norma del decreto que decía hace un rato, del 6495, que era como prohibitivo. Históricamente, este decreto, el 6495, ponía una prohibición general a los calibres mayores de calibre 22 long rifle, que es el calibre 22 que la mayoría conoce, que es muy chiquito. De hecho, no es que sea, porque hay gente que dice, ese no hace nada. Nisman murió con ese calibre, así que imagínate que sí, hace daño. Hace años. Claro, y no se podía comprar de este tipo de armamento mayores a ese calibre, y los clasificaban a los que eran mayores como restringidos para los legítimos usuarios. Pero ojo, porque hay gente que cree que era una prohibición absoluta y, como estaba diciendo recién, no es así, era arbitraria. ¿Arbitraria cómo sería eso, Augusto? Hasta hace poco, si eras un amigo del poder o funcionario público, o si tenías apalancamiento político, te podían otorgar igual la posibilidad de comprarte un fusil de calibre grande, como cualquiera de lo que estamos viendo en las fotos estas que van pasando, mediante una excepción vía decreto. O sea, salía un decreto del ministro de Seguridad, ministro de Justicia en su momento también, diciendo autorizo a fulanito a comprarse este rifle. Obviamente no es fácil que un ministro firme que podés tener un rifle, pero si eras amigo del poder podía pasar. Y no había ningún tipo de requisito extra por tener un arma así, era simplemente un legítimo usuario que se la daban por ser amigo de poder, y tampoco había una justificación oficial. Terminaba siendo un decreto que hacía que terminaras accediendo a este tipo de armamentos por suerte o por acomodo. Hace unos meses, en junio, se publicó el decreto 397-2025 que eliminó esa arbitrariedad, y la semana pasada, que se empezó a hablar de esto, fue porque a través de la resolución 37-2025 del RENAR, o sea, el registro de armas, se estableció un acceso que básicamente es por mérito y por responsabilidad. O sea que esto ya pasaba, pero se le daban fusiles de calibres grandes a los amigos de los políticos, como siempre pasa acá, tenés que tener una cuña para todo, para entrar a un hospital, para entrar a un cargo público, nunca es por idoneidad. Acá siempre yo tengo un primo en el municipio, yo tengo un primo en el Congreso, un amigo, mi hermano, mi cuñado, siempre te resuelven los temas. Mientras que ahora va a estar todo mucho más controlado que antes, entonces. Claro, porque, ¡Pausa! Como digo, antes le daban estas armas... ¡Pausa! ¡Pausa! ¡Aplaudí! Muy bien. Felicitamos al gobierno nacional por esto, por poner orden en este punto. Está muy bueno esto. Es que algo que yo estaba diciendo en Twitter y todo eso, hoy el 90% de las cosas que vamos a decir, yo estoy de acuerdo y estoy a favor y todo.
y lo que no estoy de acuerdo son cosas que ahora las vamos a ver, pero son mínimas en comparación y que son cosas que probablemente a futuro cambien. Así que bueno, sigamos hablando del tema. Lo que estaba diciendo, estas armas antes, sin ninguna justificación, al que tuviera algún acomodo político se lo daban. Ahora va a ser gente con idoneidad y que pase por varios filtros y requisitos y demás. ¿Y cuáles son esos filtros y requisitos? Bueno, son varios. Pero podemos decir que aparte de eliminar esa arbitrariedad, es una flexibilización condicionada, porque se flexibiliza para que puedas acceder, pero hay un montón de condiciones. No es que cualquiera va y la compra, ni siquiera un legítimo usuario. Yo, por ejemplo, así como estoy, no podría acceder a este tipo de armamento, porque hay requisitos que no cumplo. Por eso no cumple cualquier legítimo usuario. Primero que tienen que tener una medida de seguridad extra. Tenés que tener para guardar el arma en tu domicilio, en un armario de seguridad, de acero, con cerradura, que esté certificado por el RENAR. Que tampoco son baratos, comprar ese tipo de elementos. Pero bueno, es como, bueno, guardo el arma acá y si me llegan a robar o lo que sea y hacen una entradera, está ahí guardado y no lo pueden sacar. Entonces no es que los delincuentes podrían robárselo, porque hay gente que dice como, ahora van a llegar a mano los delincuentes porque le van a robar al legítimo usuario. Como es para uso deportivo, no se supone que lo tengas sin llave. Así que bueno, eso es una medida de seguridad. Que por cierto, como digo, no se puede usar para defensa del hogar. Es para fines deportivos, para ir al polígono y ya está. No se puede usar para otra cosa técnicamente, porque si en realidad vos justo tenías abierto y estabas limpiando el arma y justo te entraron y es lo que tenías a mano, te defendés con lo que sea. Como el otro Augusto podría decirlo, podría comentarles eso si estuviera ahí. Pero bueno, después obviamente tenés que ser legítimo usuario, que ya comentamos que para ser legítimo usuario tenés que pasar por un montón de requisitos, pero además tenés que haberlo sido por lo menos 5 años. Yo, por ejemplo, voy a ser legítimo usuario hace 5 años, en enero, creo. Así que, por ejemplo, ahora yo no cumpliría ese requisito. O sea, que ya tenés que tener vasta experiencia, no es que a cualquiera, claro. Claro, o sea, no es que a cualquier legítimo usuario y ya está. Ya podés comprar esa arma una vez que, como digo, seas legítimo usuario después de 5 años, así que tenés que esperar a renovar la credencial que vence cada 5 años. Pero hablando de experiencia, el siguiente es un punto muy importante porque tenés que demostrar una de dos cosas. La primera es la más fácil. La primera, una o la otra o las dos, ¿no? Que sos un tirador asiduo certificado por una entidad de tiro, es decir, tenés que tener una carta firmada por el director de un polígono que diga que vas a entrenar con regularidad. Y no todos van todo el tiempo ahí a entrenar, no sé, una vez por semana, cada 2 semanas. Claro. O no, esta es mucho más difícil, tenés que acreditar haber sido o ser representante del país en certámenes que usen este tipo de armas. O sea que son 3 personas. No creo que haya muchas personas que representen al país con este tipo de armas. O sea, lisa y llanamente, se permite el acceso a este armamento, pero se imponen requisitos especiales. Claro, obvio. Es que hay gente que piensa, como decía, que un tipo cualquiera puede ir a comprar un arma de este tipo y no es así, como mínimo. Tenés que entrenar recurrentemente hace muchos años y también con el costo monetario que eso implica, porque no son baratas este tipo de municiones ni ningún tipo de munición es barata. O sea, es una prueba de que quien accede a su adquisición es un tipo serio, es una persona seria, es una mujer que no va a estar pelotudeando con el arma. Pero volvamos al miedo. Cuando se publicó esta noticia, en muchos medios solo se habló de que el título era, por ejemplo, los civiles tendrán rifles, los podrán comprar como se les cante el culo. ¿Qué le decimos? No creo que dijera eso un titular. Sí, decían eso. Clarín publicó, ahora van a poder comprar armas al troche y moche. Puso lo que así, se le cante el culo no y lo que se le cante. Ahora quien se le cante el culo va a poder tener un arma. Así tituló Clarín. No cambió Clarín. Bueno, ¿qué le decimos a la gente que teme que haya una masacre pública con todo esto? Bueno, le decimos 3 cosas y vamos a ir con datos. Primero, lo que comentábamos recién, muy pocos civiles van a poder acceder a este tipo de armamento por todos los requisitos que estamos diciendo y por el costo. No son baratas estas armas, son muy caras, $3.000 para arriba. Segundo, en Argentina los casos de legítimos usuarios matando gente, haciendo un homicidio fuera de la figura de legítima defensa de alguien defendiéndose de un delincuente, es de aproximadamente 1 cada 2 años o cada 3 años. En contraste, solo en 2024 tuvimos cerca de 1.000 homicidios con armas de fuego, por lo que los legítimos usuarios fueron responsables de aproximadamente, y es fácil hacer la cuenta, pero por la duda la tengo anotada, un 0,05% de los casos.
Porque, como digo, es 1 cada 2 años más o menos en un universo de 2.000 homicidios aproximados por año. O sea, la mayoría de los homicidios no fueron. La mayoría de los homicidios en este país no son de legítimo usuario, son de gente que tiene armas como los delincuentes, digamos que. Los delincuentes o muchos de las fuerzas. Personas de las fuerzas, que no estoy hablando de que maten en servicio, sino que tienen armas en su casa, porque es el arma provista por el Estado y, no sé, mata a la esposa, mata al vecino, que yo termino haciendo las fuerzas más que los legítimos usuarios. Y lo que estaba por decir recién, tengamos en cuenta que Argentina tiene aproximadamente 1 millón de legítimos usuarios o más. Son un montón. En un país de 45 millones, que 1 millón sean legítimos usuarios, es un montón. Y así todo, casi no existe legítimo usuario que maten a nadie. Así que un asesino cada 2 años de un total de 1 millón de tipos termina siendo un número súper bajo. Pensemos que los delincuentes, aparte, no se registran para tener armas legalmente. Y menos van a ir todos los meses a practicar tiro al polígono. Además, bueno, está diciendo, legítimo usuario. Los legítimos usuarios renovamos con un test psicológico y antecedentes penales y todo cada 5 años. Entonces, vos me estás diciendo que el miedo está mal enfocado. Es que sí, totalmente. Y tercero, el otro punto que estaba diciendo, es un argumento técnico falaz, porque para hacer una masacre no necesitas un fusil semiautomático, la verdad. También esto para que se entienda, recién estamos hablando de cosas para que lo entienda cualquiera. Un arma automática es esa que vos apretás el gatillo y dispara, lo que se conoce como ametralladora. Apretás el gatillo y dispara. Semiautomática, cada vez que apretás el gatillo dispara un tiro. Y después tenés las tipo manuales, por ejemplo, los rifles de cerrojo, que ese que está ahí, creo que... No, ese no es de cerrojo, pero bueno. Uno manual es uno que vos disparás y después tenés como que vos pasar y cambiar el cartucho, disparás de nuevo. Así que esa es la diferencia. No necesitas para hacer una masacre un fusil semiautomático. Yo mismo, como legítimo usuario, tengo, decía recién, la escopeta de la que hablaba Rial en su programa. Es una escopeta semiautomática con cargadores de 10 cartuchos. Tengo 2 cargadores llenos. Con eso haces una masacre. O si no tenés los cargadores de Glock, ¿viste las pistolas Glock tan conocidas? Tienen unos cargadores especiales con forma de tambor que te entran 50 municiones de 9 milímetros. 50 municiones es casi el doble que la mayoría de estos fusiles que estamos viendo en pantalla. Si un legítimo usuario está loco, ponerle que pasa de alguna forma el psicotécnico, se vuelve loco después, no sé, el tipo ya podría ser una amenaza con cualquiera de estas armas, o incluso con fusiles semiautomáticos que siempre fueron legales, como los de calibre 22. Y no pasa. Así que, como digo, no necesitas un fusil para hacer una masacre. ¿Y dónde están las masacres en Argentina? En Estados Unidos suceden estas cosas porque, como estamos diciendo, no tienen test psicológicos para las personas. Deberían hacerlo. Sí, pero lo que pasa es que la Constitución de Estados Unidos, viste, como tan conocido la segunda enmienda, que es como si fuera en la Constitución que dijeras el artículo número 2, que dice que básicamente cualquiera tiene que poder tener y comprar un arma. Entonces allá es complicado que el Estado no le permita a alguien comprar un arma si fundaron el país y la Constitución la escribieron así ya en su segundo artículo, diciendo que todos deben tener acceso a ellas. Igual las normativas que tienen depende de cada uno de sus estados, como decía al principio del informe. Algunos son más permisivos que otros. Por ejemplo, en Texas podés ir con el arma ahí tipo vaquero, que se vea el arma sin esconderla, todo. En otros estados no. Retomando, entonces, la flexibilización es para el tirador responsable y certificado, no para el ciudadano común que está en la calle. O sea, es un acceso condicionado. Claro, exactamente. Y está repleto de controles, pero algunos lo venden, algunos medios lo venden como si fuera que cualquiera se va a poder comprar una K-47, como decías, un M16, cualquiera de estas armas que estamos viendo, que van a la ferretería y dicen, llevo uno de esos. No es así. Ya que te tenemos acá, Augusto, vayamos a lo que realmente toca el día a día del legítimo usuario, que podríamos decir que es la burocracia. ¿Podría decirnos qué medidas concretas tomó el RENAR para que el trámite ya no tarde 4 meses, como estábamos diciendo? Bueno, en realidad a principios de este año los trámites se habían vuelto a demorar un montón y en su momento yo consulté el motivo a la gente del RENAR a ver qué estaba pasando porque me escribían legítimos usuarios, instructores de tiro y todo, diciendo, che, ¿sabes que se están demorando? Armerías, todo. Y me respondieron desde el RENAR que redujeron mucho la planta, que estaban reacomodándose para justamente esto de reducir el Estado. Pero bueno, ya por suerte eso está solucionado y ya se restablecieron los tiempos normales. Dicho eso, ahora la agenda, como estábamos diciendo, consta en digitalizar y simplificar. Cada vez son menos cosas que están en papel. Se habilitó, como decía, por ejemplo, lo que le llaman la tendencia express, que es para compras rápidas en armerías, o sea, armas nuevas, no usadas.
Y los legítimos usuarios tenemos un montón de todas estas trámites que están digitalizados en la aplicación Mi Argentina. Así que encima está centralizado en esa aplicación que todos tenemos. Si te haces legítimo usuario, cuando entras a la parte de documentación, te aparecen las cosas de RENAR también. Tengo entendido que otro tema es el de las municiones, que siempre el legítimo usuario tenía que andar con una tarjetita de papel para poder comprar balas. Sí, las tarjetas de consumo, acá yo me dejé unas a mano para mostrar. Ahora ya son obsoletas, no sirven para nada, es un papelito. Para que te decía, tipo, pasaste por la armería. Pará un poco que los estás quemando, pará, alejalo un toquecito. Que está anotado, te digo lo que dice. Sí. Y acá están tipo los datos, mis datos, de qué arma es. Esto, por ejemplo, es de la escopeta. Y acá te dice tipo las municiones que compraste, cuántas compraste, la firma del empleado, en qué fecha. Y nada, así tenés tipo, por cada arma podés tener varias. Ahora me las meto todas, no sirven de nada ahora, pero justamente por un buen motivo, porque se digitalizó. Fue un gran avance, no solo por la comodidad, sino también por la seguridad. Porque antes el control estaba en un papelito que se quedaba el legítimo usuario, como los tengo yo acá en este momento, lo que dificultaba la trazabilidad de esas municiones. No se sabe después qué termina pasando, quién las adquirió. En un papelito. Ahora está todo más centralizado porque está digitalizado. Se hace todo a través de internet cuando vas a la armería, por lo cual es más seguro. Y esto va a seguir mejorando porque hablé de nuevo para hacer este informe con autoridades de RENAR para ver, ya que está, para comentar si había alguna novedad, y me confirmaron que ya están trabajando en la digitalización de las transferencias de armamento entre legítimos usuarios. Así que se sigue avanzando respecto a eso. Bien, y también me comentaste de un trámite que a vos te parecía absurdo, el conocido como periodo de oposición. ¿Qué es eso y qué carajo pasó con esto? Sí, absurdo y burocrático, más que nada por eso. El periodo de oposición eran 15 días que se le sumaba al trámite para hacerse legítimo usuario y estaban ahí para que otros civiles, para que terceros o alguna organización pudiera oponerse a que esa persona que estaba metiendo el trámite se pudiera convertir en legítimo usuario. O sea, esos 3, 4 meses que estábamos hablando recién, 15 días eran esto. O sea, entre la digitalización y todo, de 15 días de esos 3, 4 meses que tardaban antes, era esto. Siempre fue utilizado en realidad por organizaciones desarmistas con el objetivo de impedir que los civiles tengamos armas, porque justamente si eran desarmistas no querían que tengamos armas. En la realidad es que nunca hubo, y esto lo averigüé, no hubo ni un solo caso de estos de oposición que esté fundada en el RENAR que no hubiera sido detectada antes por un control de antecedentes penales. O sea, no estás una ONG controlando y diciendo, no, esta persona no debería porque tiene antecedentes. Ya te lo detectaba antes de RENAR, o lo que bueno era el MAC, el nombre de antes. Así que sí, demostró ser una herramienta que solo servía para retrasar los trámites. Eso ya lo eliminaron el año pasado. Bien, bueno, una buena. También recuerdo que el año pasado se hablaba de un proyecto que despertó mucha polémica, que era el blanqueo de armas. Sí, pensaban que los chorros iban a tener armas robadas y que iban a hacerlas legales. Bueno, el proyecto ese que decís, que era el conocido como ley de regularización, o bueno, ley del blanqueo de armas, le decían, es una medida que todavía no se adoptó porque tiene que pasar por el Congreso, por las dos cámaras, tienen que aprobarlo, que es para sacar armas de la irregularidad dándoles una salida legal. Siempre existió lo conocido como reempadronamiento, que es esto, registrar un arma sin papeles, y yo mismo lo hice, de hecho, con una carabina que era de mi abuelo, que la compró en los años 60, un palanquero, de esos tipos Winchester, los que haces esto así para disparar, y él falleció en los 90, mi abuelo murió en los 90, y lo terminé reempadronando yo. Pero más allá de que el actual reempadronamiento tiene más burocracia y que el trámite puede tardar un año más, a mí me tardó 13 meses, también se requiere ser legítimo usuario, que no es menor. ¿Por qué? Imagínate el caso de una viuda de 80 años o un heredero cualquiera, que fallece el legítimo usuario y la esposa, o sea, la viuda o los herederos o lo que sea, se encuentran con un arma vieja sin registrar, que tengamos en cuenta que antes de los años 70 no era necesario registrarlas, así que pasaba. Mi abuelo la había comprado en los años 60 y nunca la registró y la dejó guardada, y la encontraron y es como, uy, ahora, claro, tenía que haber un legítimo usuario que la pudiera registrar. Cuando yo me convertí en el legítimo usuario de la familia, lo hice yo. Claro. Lo más probable es que esas viudas o esos herederos, si no les interesan las armas, no van a querer hacerse legítimos usuarios para poder regularizar el arma y venderla y demás. Entonces quedaban atrapados. Hasta ahora sigue pasando que quedan atrapados en ese problema. Porque no pueden vender el arma si no la registran y no pueden registrarla si no se hacen legítimos usuarios. Porque termina todo siendo como un círculo vicioso que fuerza a que esa arma quede en la irregularidad, en manos de gente que no pasó por todos los controles y requisitos que necesitan para ser legítimo usuario. Exacto, y
Este blanqueo que estuvo proponiendo RENAR desde el año pasado permitiría que esas personas registren un arma en un proceso simplificado en el que el organismo se guarda el arma, o sea, sale de las manos de personas que no son legítimos usuarios, para luego entregarla a quienes los herederos decidan vendérsela, sea un legítimo usuario o una armería. Si el propietario irregular quiere conservar esa arma después del blanqueo, claro que tiene que hacerse legítimo usuario. Mientras tanto, ANMAC, o lo que ahora es de nuevo RENAR, te guarda esa arma. Obvio que si quisiera registrarle un delincuente, pasan una de dos cosas. O es un arma con numeración y va a estar registrada como robada, por lo cual el chorro va preso porque si, che, te robaste el arma, o tendría la numeración limada o suprimida, pues decir, bueno, pero no da como robada porque no tiene numeración. Claro, lo mismo, sería un arma ilegal y va preso. Esto así descarta el mito de que los ladrones van a poder registrar armas, o sea, una pelotudez grande como un circo. Pero es como si un ladrón se robara un arma y un auto, se roba un auto y lo intenta registrar y los números de chasis y de motor identifican ese auto como robado, el va y lo quiere registrar, va preso. O si liman los números de chasis y del motor, también va preso. Aparte lo de siempre, es absurdo pensar que un ladrón va a hacerse legítimo usuario para poder registrar un arma a su nombre, para salir a robar en regla. Depe, antes de ir cerrando, y te agradezco por tu tiempo y por el trabajo fantástico que hiciste, hay mucha gente agradeciendo, tenemos que aclarar algo que venimos nombrando, lo aclaramos desde el principio, la ex ANMAC, que ahora se llama RENAR de nuevo. ¿Por qué se le cambió el nombre? Tengo esa duda. Bueno, este es el punto que es más ideológico de todos. El cambio de nombre es una pieza central en esta nueva filosofía que tiene el gobierno, la cual elogiamos desde este espacio. El organismo se llamó RENAR hasta 2015, que lo cambiaron a ANMAC, se llamó así durante 10 años. Le pusieron como, a ANMAC le habían puesto como misión el destruir armamento y desarmar a la población. Era esa como el espíritu de ANMAC, estaba como en la normativa de la creación de ANMAC, decía eso, hay que desarmar a la población y destruir armamento. La filosofía institucional de ANMAC sí, era desarmista y buscaba poner trabas para que el legítimo usuario no se pudiera convertir en uno, para que dejara de existir. Este año se le volvió a poner RENAR, que era un reclamo que los legítimos usuarios venían haciendo desde hace tiempo, y fue una señal política que dice que se acabó esa política de obstrucción y de desarmismo, que ahora la prioridad, lo que estamos diciendo antes, justamente es una función registral de habilitación y de eficiencia. Y digo registral también, porque de hecho ANMAC era justamente una agencia de control, la A es de agencia, RENAR es un Registro Nacional de Armas. Y aparte de eliminarse el periodo de oposición, también hay un cambio en el destino de las armas incautadas, ¿no? Ese es otro punto que es clave y que va de la mano con la racionalización del Estado, con ahorrar. La política anterior de la ANMAC era destruir sistemáticamente todas las armas y municiones incautadas, fueran aptas o no. Era destruir armas que funcionaban y municiones en buen estado, que era algo ilógico. Yo, de hecho, a inicios de 2024, hablé de este tema con autoridades de lo que era ANMAC, y ahora es RENAR de nuevo, ¿no? Hablé y les dije que me daba un poco de pena que el Estado estuviera destruyendo y desperdiciando así el armamento y las municiones. Podían ser utilizadas por la fuerza. O sea, bueno, hace un tiempo finalmente impulsaron una medida desde lo que era ANMAC, y esto se revirtió, por la que ahora las armas y municiones aptas que son incautadas a los delincuentes, a los narcos y demás, ya no se destruyen, sino que pasan por algunos controles del RENAR y se transfieren a las Fuerzas Armadas y de Seguridad para que las puedan usar. Lo que tiene lógica bajo la idea de ahorrar dinero del Estado. Ahora, claro, ahora las fuerzas pueden usar este material, lo que significa que entonces el Estado tiene que comprar menos armas y menos municiones.